Tenido ocupados en este último tiempo lo que ha sido esta serie, ¿no es cierto?, de evangelismo personal, ¿no es cierto?, cómo poder compartir la palabra del Señor en encuentros más bien personales, evangelismo de persona a persona, y yo espero, mi amado hermano, que estos par de meses, ¿no es cierto?, estos domingos que hemos estado aprendiendo, haya sido o esté siendo de edificación para la iglesia, que hemos estado mirando, ¿no es cierto?, observando, aprendiendo distintos principios para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con fidelidad. Entonces, hoy día vamos a hacer el cierre, vamos a ver algunas preguntas que nos quedaron, ¿no es cierto?, preguntas que se dan. Me está pasando lo mismo que la vez pasada. Sí, sería... No, retrocedo y aprieto ambos como para... y retrocedo. Vamos a arreglar eso. Bueno, entonces decía que hoy día vamos a finalizar con algunas de las preguntas más comunes que se dan en un encuentro evangelístico. En la sección anterior... Vamos a ver ahora si yo avanzo. No, retrocedo. Hacia abajo, ya. Ahora aprieto hacia abajo, ¿viste? Vuelva a la... Volvemos, ahora voy a apretar hacia abajo. Ya, ahí sí, ya, ahora sí, ya. Hacia abajo, por favor, hacia abajo, ya. Yo era el problema. Ya. Entonces, la semana pasada estuvimos en este último estudio, ¿no es cierto?, respuestas breves a preguntas más comunes en un encuentro evangelístico personal, ¿no es cierto?, y estuvimos viendo preguntas como, ¿no es cierto?, como las que van a aparecer ahí. Voy a pasar rápido porque estas preguntas ya lo vimos, ¿no es cierto? Si mi Dios es un Dios de amor y clemencia, nunca mandaría a nadie al infierno, ¿no es cierto? Estuvimos mirando esa respuesta. Después, ¿no es cierto?, si hay un Dios que nos ama tanto, ¿por qué hay entonces tanto sufrimiento en el mundo, maldad, etcétera? ¿No es cierto? Estuvimos también pensando en esa respuesta. ¿Qué hay, no es cierto, del aborigen que nunca escuchó el evangelio? Ya estuvimos también hablando acerca de eso. Yo ya soy salvo, algunas personas podrían decir, ¿no es cierto?, aunque la evidencia indica lo contrario. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿No es cierto? Bueno, estuvimos también hablando acerca de eso. Y lo último que vimos la semana pasada, estar lidiando, ¿no es cierto?, un poco con aquellos que se declaran ateos o incrédulos y que no creen en la existencia de Dios. Bien, vamos a continuar entonces, nos quedan algunas preguntas y luego vamos a hacer una finalización del taller a través de un par de reflexiones que yo quiero compartir con ustedes. Bien, otra interrogante o otra duda que comúnmente aparece en un encuentro evangelístico personal tiene que ver con un cuestionamiento a la Biblia, ¿no es cierto? Hay personas que van a decir algo como, bueno, yo no creo en la Biblia, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. La Biblia fue escrito, ¿no es cierto?, por hombres y la Biblia tiene muchos errores, ¿ya? Entonces, de pronto hay personas que vienen con algo como esto. ¿Cómo respondería, mi amado hermano, a esta objeción, ¿no es cierto?, de alguna persona? A ver, ¿alguna idea? Yo no creo en la Biblia. La Biblia está llena de errores, de contradicciones. La Biblia la escribieron los hombres. Mi hermano Samuel. Sí, efectivamente, eso es una muy buena manera de tomar esta pregunta, ¿no es cierto?, y decirle a la persona, ¿ya? Bueno, usted dice que hay errores, contradicciones. ¿Usted me podría compartir un error o una contradicción? Me ha pasado varias veces, increíblemente, incluso recuerdo alguna vez me pasó en un salón de clases con algo así como 35 estudiantes de cuarto medio, ¿no es cierto?
Y yo hice exactamente lo que dice el hermano Samuel. Le dije, a ver, joven, tú que estás hablando acerca de la Biblia, cuéntame una contradicción de la Biblia. Silencio absoluto, ¿no es cierto? Y bueno, se descartó de otra manera, pero comúnmente pasa, hermano. Esto es básicamente un estribillo, algo que la gente escuchó, pero de verdad, o sea, de verdad todavía no encuentro una persona que pueda desarrollar, digamos, algo razonable en cuanto a alguna contradicción bíblica, ¿ya? Entonces, es una manera también de abordar, digamos, poniendo la carga de la prueba en la persona que está diciendo que en la Biblia hay contradicciones, ¿ya? Pero cuando personas dicen la Biblia la escribieron los hombres, no creo en la Biblia, ¿qué otra? Daniel. Hay un montón de otros libros que son escritos por hombres y son tomados como verdades absolutas. Entonces, como el hecho de que sea escrito por hombres no le quita credibilidad necesariamente. Ya, perfecto. Mano Claudio. Bueno, en general, uno de los argumentos que ha sido histórico es que la Biblia tiene más de 60 libros, escrita por más de 40 autores distintos, y mantiene una coherencia que no mantiene ni siquiera hoy en día. Dos películas, la parte 1 y la parte 2, no contienen ninguna coherencia. Sin embargo, este texto evidentemente tiene algo muy especial, aparte de cualquier otro libro. Por lo tanto, la coherencia con la que está ahí es justamente uno de los fundamentos más importantes de que la escritura es de inspiración divina. Que la Biblia la escribieron hombres, sí, pero no es nada nuevo, no hemos descubierto nada. La Biblia es escrita por hombres e inspirada por Dios, tomando inclusive el carácter de cada uno de estos hombres para poder escribir. Por lo tanto, se nota la autoría de un escrito, ¿cierto? De que a quién corresponde más o menos, que muchas veces sí se ha distinguido de quién es un cierto libro, o se intuye que podría ser por ahí. Por lo tanto, no existe, ni siquiera hoy en día, ningún otro libro que tenga la coherencia de tantos libros, más tantos autores, por un tema central que está hilado, pero de forma quirúrgica. Amén. Gracias, hermano Claudito. Efectivamente, esa es una manera, ¿no es cierto?, como dice nuestro hermano Claudio, de abordar, ¿no es cierto?, esta interrogante, ¿no es cierto? Podríamos decir algo como lo siguiente. Por supuesto, podríamos decirle a las personas, los hombres escribieron la Biblia, y allí podríamos enseñar o explicar algo que la gente no conoce, que es, ¿no es cierto?, la inspiración de las Escrituras. Los hombres escribieron la Biblia, pero estos hombres fueron instrumentos en las manos de Dios, ¿ya? Dios usó a estos hombres para escribir las palabras que Él quiso, ¿no es cierto?, que estuvieran en la Biblia, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos hacer alguna mención, digamos, que la gente pueda entender, a la doctrina de la inspiración, ¿sí? Los hombres escribieron la Biblia, pero estos hombres fueron instrumentos en las manos del Señor. Si usted tiene el tiempo, uno podría decir, bueno, tampoco cualquier hombre, ¿no es cierto? Estos hombres eran hombres, digamos, señalados por Dios, ¿no es cierto? Profetas, ¿no es cierto? Apóstoles, ¿no es cierto? Eran hombres que Dios utilizó, eran hombres que tenían ciertas características. A esto se llama la inspiración. Y aquí también podríamos abordar un poco, ¿no es cierto?, las características sobrenaturales de la Biblia, ¿no es cierto? Y aquí podríamos aprender súper bien algunas características, ¿no es cierto?, que aún desde una perspectiva humana, desde una perspectiva analítica, nos muestran que la Biblia no es un libro común, ¿ya? Que la Biblia, ¿no es cierto?, es un libro que apunta a un libro extraordinario, a un libro divino, ¿no es cierto? Y podríamos decir, ¿no es cierto?, la Biblia es un libro, ¿no es cierto?, es una gran biblioteca de 66 libros, escrito en 3 continentes, ¿no es cierto?, escrito en un periodo de aproximadamente 1600 años, ¿no es cierto?, escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, ¿no es cierto?, escrito por aproximadamente 40 autores distintos, todos ellos, o varios de ellos muy distintos. Tenemos pastores de ovejas, reyes, militares, ¿no es cierto?, historiadores, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esta gran diversidad que tiene la Biblia tiene, ¿no es cierto?, un hilo conductor, ¿no es cierto? La Biblia muestra que hay un autor, ¿no es cierto?, y ese es Dios, ¿ya? Entonces, la unidad en el contexto de la gran diversidad de la Biblia es un argumento, es una evidencia de que la Biblia es un libro
divino. No hay otra literatura en el mundo, en la historia universal, que siquiera se le acerque a estas características, ¿no es cierto?, a las características que muestra la Biblia. Usted también podría hacer, ¿no es cierto?, utilizar el elemento transformador de las Escrituras, ¿ya? La Escritura es un libro que a través de la historia, su palabra ha transformado millones y millones y millones de vidas, ¿no es cierto?, ha traído los peores hombres, ¿no es cierto?, a través de la historia, por medio de la palabra de este libro, los ha transformado en hombres de bien, ¿no es cierto?, en hombres cristianos, ¿no es cierto?, que han hecho el bien. Entonces el elemento transformador de la Biblia también es un elemento poderoso. Tenemos otros elementos históricos. La Biblia es un libro que ha sido perseguido históricamente, que lo han tratado de censurar, que lo han tratado de esconder. Y con todo, hoy día la Biblia sigue siendo el libro más vendido, ¿no es cierto?, el libro con mayor alcance en la historia de la humanidad, ¿ya? Entonces, también la preservación de la Escritura a través de la historia muestra también que la protección de Dios ha estado sobre la Escritura. O si quiere hacerla más corta, usted puede decir algo como lo siguiente: supongamos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿se considera una buena persona? Y ahí usted sigue, hácela. Muchas veces en discusiones me ha tocado que, claro, la discusión se centra mucho en que fue escrita por hombres, está llena de errores y el hombre se equivoca, etcétera, etcétera. Pero también ahí hay que preguntarse si es que la persona se considera creyente o no. Y si la persona se considera creyente, yo podría decirle, entonces, si tú no crees que la palabra de Dios está en la Biblia o la Biblia es la palabra de Dios, realmente tú no eres un creyente. Sí, entonces, absolutamente. Como que muchas veces nos podemos centrar en la parte de los hombres, etcétera. Pero si él realmente me dice que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, le puedo decir, entonces tú no eres un creyente. Sí, absolutamente. Si alguien cuestiona, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, usted inmediatamente considérelo como un no creyente. O sea, es una cuestión básica de si hay un creyente, es que crea en las Escrituras. ¿Jürgen? Un punto importante también es el hecho que la misma Biblia dice que el profeta que es verdadero, el que se cumple su palabra. La profecía, muy bien, sí. La palabra de Dios tiene esa suprema característica que se ha cumplido a través de la historia. Así es, así es. Precisamente, de forma específica, a través de la historia. Amén, sí, ese es otro elemento interesante también. ¿Claudito? Sí. Hay dos tendencias, por lo general. Hay ciertos cristianos que dicen que cristianos entre comillas, dicen que la Escritura contiene la palabra de Dios. Claro. Y otros, como nosotros, que afirmamos que la Escritura es la palabra de Dios. El problema es que si la Escritura contiene la palabra de Dios, es quién es capaz de discernir qué es y qué no es. Por lo tanto, es una forma de abolir la Escritura, pero como tratando de ser cristiano, como decirlo así, claro, tratando de estar acá. Pero una forma de abolirla en el sentido de negar que todo es inspirado, por lo tanto, no puedo saber qué es lo que es y qué es lo que no es. Eso destruye esa esencia de la Escritura, como decía el hermano Yuri, que esta es la palabra de Dios y no tiene errores, es infalible, ¿cierto? Y no hay, digamos, ninguna imperfección sobre él. Así es. Gracias, Claudito. Bien, pasamos entonces a la próxima pregunta. ¿No es cierto? En esa parte, cuando estamos tratando con la persona acerca de su condición de pecador, hay personas que pudieran llegar a decir algo como lo siguiente: no, mire, si yo siempre confieso mis pecados, ¿no es cierto? Cuando usted está hablando acerca del arrepentimiento, ¿no es cierto? Hay personas, aquí este perfil de persona es más bien una persona religiosa, ¿no es cierto? En donde van a decir, no, si yo siempre confieso mis pecados. Y la verdad, mi hermano, que especialmente por ahí la gente más adulta, ¿no es cierto?, que tiene una cultura religiosa, digamos, efectivamente hay mucha gente que mantiene ciertas prácticas religiosas, como por ejemplo orar antes de dormir o confesar, pero en realidad son personas que aún no han conocido a Jesucristo, no son verdaderos cristianos, tienen ciertas prácticas religiosas culturales, ya una tradición católica o evangélica, pero que no han conocido a Cristo. Bueno, ¿cómo cree que abordamos esta? Si alguien dice, no se preocupe, cuando usted está hablando del arrepentimiento, del pecado, no, si yo siempre confieso mis pecados, yo siempre hablo con Dios antes de acostarme y le confieso mis pecados. Y cuando toda la evidencia indica que en realidad son meras prácticas religiosas, ¿ya? No hay una transformación de vida.
¿Cómo abordaría usted esta interrogante o esta cuestión? ¿Mi hermana, sí? Yo considero que hay una tendencia que uno tiende a decir, Señor, te pido perdón por todos los pecados que pude haber cometido hoy, pero no reconoce cuáles son los pecados. Hay gente que no entiende qué es un pecado porque no conoce la palabra. Entonces, exacto. Perdona, porque no tiene idea que mentir es un pecado. No robar, no matar, pero mentir es un pecado. Así es, gracias mi hermana, efectivamente, ¿no es cierto? Hay una, digamos, y especialmente este tipo de personas es una generalidad, ¿no es cierto? Una generalidad. Yo confieso mis pecados siempre, pero por cuanto no conoce realmente al Señor y no conoce realmente el Evangelio, aún no ha entendido cómo Dios ve realmente el pecado. ¿Alguna otra, mi hermano Samuel? Está el resentimiento versus el arrepentimiento. Entonces, ahí estamos nosotros, obviamente, mirándonos al espejo en la noche, sabiendo que quizás hicimos algo mal delante de Dios, y por nuestra parte está el decir, ya, para sentirme bien, dormir tranquilo, voy a pedir perdón, pero al día siguiente sigo con mi maldad, sigo con mi pecado, por lo tanto no hubo un cambio. Así es. En cambio, si nos arrepentimos al corazón, obviamente ese dolor y ese pecado nos va a doler, nos va a pesar, y el próximo día vamos a intentar no hacerlo, no cometer el mismo error. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Esta es una respuesta muy común entre las personas que tienen una religión en vez de una relación con Dios, ¿no es cierto? Como por ejemplo los falsos convertidos evangélicos o los católicos romanos. Una manera de abordar situaciones como esta podría ser, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho en otros, digamos, mientras hemos desarrollado este método de evangelismo, la ilustración de la ley civil y un tribunal de justicia, ¿no es cierto?, a menudo le muestra a estas personas que simplemente confesar los pecados no sirve, ¿ya? Uno podría poner el ejemplo y decir, mire, si yo estoy delante del juez, ¿ya?, y bueno, yo ya he sido culpable, la ley me ha declarado culpable y yo le confieso al juez, ¿no es cierto? Yo confieso mi pecado, sí, señor juez, el asesino, el delincuente dice, yo maté a esa persona, yo lo confieso, yo sé que estuvo mal, ¿no es cierto? Y preguntamos, bueno, ¿por esto el juez debe dejarlo libre? ¿No es cierto? Debe dejarse que se vaya para la casa porque usted confesó e incluso se siente mal por haber matado a alguien. No, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer el juez? Tiene que aplicar justicia. Usted va a ir a la cárcel, usted va, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que no. Aun si confieso mi infracción de la ley y me arrepiento, ¿qué me va a decir? Me va a decir que es bueno, que he reconocido lo que hice, pero todavía hay una multa que pagar. Así que después de mi confesión y mi arrepentimiento, voy para la cárcel para pagar la multa. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, nosotros llevamos a las personas a que si bien es cierto, está bien, ¿no es cierto?, que reconozca, que confiese, pero no es suficiente, ¿ya? Usted ha pecado contra Dios, usted ha transgredido la ley de Dios, usted ha ofendido a su Creador, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, ¿ya? Dios, en su justicia, en su santidad, debe juzgar al pecador, ¿ya? No, el hecho de su confesión no hace desaparecer el problema del pecado, ¿ya? Dios tiene que juzgar ese pecado, ¿ya? Entonces, eso vamos, digamos, ¿por qué hacemos eso? Vamos preparando el corazón de la persona para la gracia, para darle la solución. Es decir, le vamos cerrando toda puerta de justificación. Recuerde, como hemos enseñado, la verdadera fe, la fe que salva, la fe que justifica, es una fe que se ha desprendido total y absolutamente de toda justicia propia. Por lo tanto, nosotros en nuestra conversación vamos cerrando toda puerta en donde el pecador quiera echar mano para justificarse. Esta es una forma de justificación. No, si yo confieso siempre mis pecados a Dios. Entonces nosotros a través de esta respuesta vamos cerrando esas puertas de autojustificación. ¿Por qué? Porque queremos llevar a las personas a la gracia, porque queremos presentarle a Jesucristo como el único que puede perdonar su pecado, la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario como, ¿no es cierto?, la única manera de obtener el perdón y de ser justificado delante de Dios, ¿ya? Por eso vamos lidiando con estas preguntas, porque queremos, ¿no es cierto?, guiar a las personas
a la cruz de Cristo, no a sus obras, no, si yo confieso mi pecado, una obra, ¿ya? Y recuerde, la fe que salva, nuestra meta es que las personas confíen en el Señor Jesucristo y se aferren a Él como el único camino de salvación, ¿no es cierto? Libre de toda obra que el pecador pueda realizar, ¿ya? Otra pregunta, también más o menos relacionada con lo mismo, cuando estamos ahí tratando con la ley, cuando estamos confrontando con la ley a las personas, de vez en cuando algunas personas dicen algo como lo siguiente: sí, claro, he mentido, pero esto no quiere decir que soy una mala persona, ¿no es cierto? Cuando nosotros, ¿no es cierto?, hacemos esta interacción, ¿tú has mentido alguna vez? La mayoría de las personas van a decir que sí, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros vamos a explicar que eso, una mentira es una transgresión de la ley de Dios, que hemos transgredido los mandamientos de Dios, y alguna persona pudiese decir, sí, claro, yo he mentido, y especialmente esto se da con la mentira, ¿ya? Con la mentira, porque la mentira probablemente es el pecado, digamos, que ya prácticamente el mundo no lo considera como pecado en realidad, ¿ya? Todos mienten. Y le han puesto apellido, mentiras blancas, ¿no es cierto? Mentirita piadosa, ¿escuchó eso? ¿Escuchó eso? La mentira piadosa. Entonces, justamente con la mentira, la gente no pasa nada, todos mentimos. ¿Cómo abordaría usted esta justificación que puede hacer alguna persona? Claudito. Me pasó hace poco, pude poner en práctica lo que habíamos aprendido. Amén, amén, gloria a Dios. En el fondo, yo estaba ya conversando con una de las personas que me supervisan en el trabajo. Íbamos hablando respecto justamente del pecado. Y una de las cosas que él me dice, pero yo no soy tan malo como las personas que aparecen en las noticias. Todo. Entonces yo le decía, pero mira, si yo me comparo con otra persona, sí, probablemente siempre voy a encontrar a alguien peor o alguien mejor que yo. Siempre. Pero en esta condición no estamos en un plano horizontal, no estamos viéndonos los ojos. Cuando tengamos que dar cuenta ante Dios, estamos en un plano más bien vertical. Y lo que tú tienes que responder es ante la justicia de Dios, no ante los que están acá, olvídate de los que están al lado, es la justicia de Dios. Entonces, si te vas a comparar con algún hombre, tiene que ser con Jesucristo. ¿Cómo te ves comparado con Jesucristo? Y ahí su argumento se detuvo, o sea, no, ante Él no puedo comparar. Así es. Eso es lo que estamos hablando. Amén. Por más humilde que parezca la persona que le dice esto, usted tiene que entender que está justificándose a sí mismo y la fuente de esto es el orgullo y la soberbia. Si alguien le dice, sí, he mentido, pero esto no quiere decir que yo soy un mentiroso, lo primero que podemos hacer es darle vuelta a la pregunta, ¿no? Y esto siempre lo hacemos cuando hablamos con las personas. Cuando le cuesta a la persona decir que es un mentiroso, bueno, yo le digo, bueno, si yo le miento a usted, ¿cómo me llamaría? De verdad, o sea, no se demoran ni medio segundo en decir un mentiroso, ¿ya? Porque obviamente está en la naturaleza humana, es mucho más fácil apuntar con el dedo al prójimo, ¿no es cierto?, que reconocer nuestros propios pecados. Entonces ahí, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, ¿no es cierto?, y si tú has mentido, ¿no es cierto?, ¿cómo te ve Dios? Y ahí ya la gente va comprendiendo. Y aquí nos toca, mi amado hermano, enseñar a las personas, corregir esta mentalidad, ¿no es cierto?, contemporánea acerca de rebajar el pecado, ¿ya? Y nos toca corregir. Dígale lo que dice Proverbios, capítulo 12, versículo 22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Dígale lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. No le hable juzgándole a la persona, háblele con mansedumbre, como lo hemos dicho, ¿no es cierto?, con una genuina preocupación en su voz, ¿ya? Entonces, aquí nos toca corregir, ¿ya? Corregir, y nos toca enseñar a las personas que una mentira es un pecado abominable, ¿no es cierto?, a los ojos de Dios. Y como bien decía nuestro hermano Claudio, nosotros en el día del juicio, cuando usted esté delante de su Creador, Él no le va a juzgar según la medida de la cultura que le tocó nacer. Él no le va a juzgar según lo que
la mayoría hacía o no hacía. Dios nos va a juzgar según su santa ley. Y según la santa ley de Dios, la mentira es un pecado, ¿no es cierto? Y como dice Proverbios, la mentira, los labios mentirosos son abominación a los ojos de Dios. Entonces allí nos toca, ¿no es cierto?, guiar a la persona a que se mire delante de Dios, a que se mire, a que se examine delante de la santa ley de Dios y no es cierto?, delante de lo que dice o no dice la cultura, porque sabemos que la cultura, ¿no es cierto?, está traspasada por el pecado, ¿no es cierto?, y especialmente en una época como esta, la mentira ya casi parece que hoy día mentir es algo bueno, ¿no es cierto? Mentir es de los vivos, ¿no es cierto? Aquellos que, por ejemplo, que mienten en distintos contextos, hoy día son los vivos, son los que se salen con la suya, ¿ya? Pero la mentira sigue siendo un pecado abominable a los ojos de Dios, ¿ya? Entonces ahí nos toca enseñar y lidiar con la persona acerca de lo que dice la palabra de Dios. Esta es otra objeción que pudiese salir también en un encuentro evangelístico personal. ¿Cómo es posible que el cristianismo sea la única manera de llegar al cielo? Hay muchas religiones y muchos caminos al cielo. ¿Estás diciendo que todos los musulmanes, todos los budistas, todos los judíos y todos los hindúes van a ir al infierno? ¿Qué vamos a responder acá? Parece una objeción muy intelectual, ¿no? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿no es cierto? Bueno, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero mire, la respuesta a esta pregunta es sí. Sin embargo, no es el cristiano quien dijo esto, sino el propio Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Él fue el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, ¿ya? Entonces, allí, mi amado hermano, ante una pregunta como esta, nos toca declarar la verdad, ¿ya? Aquí no tiene sentido darnos la vuelta, aquí vamos a declarar la verdad de Dios. Así es. Cristo es el único camino de salvación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el único camino, ¿no es cierto?, para reconciliarnos con Dios. Está escrito allá en el libro de Hechos, porque no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿ya? Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Por lo tanto, ante una objeción como esta, no hay mucha vuelta que darle, sino más bien declarar, ¿no es cierto?, declarar la verdad de Dios, ¿no es cierto?, declarar la verdad de Dios. Y por último, alguna pregunta como esta, ¿no es cierto? Hay personas, ¿no es cierto?, ¿qué debemos hacer cuando alguien nos dice algo como lo que viene? Usted puede cuidarse a sí mismo y yo lo haré a mí mismo. No estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, vaya usted y no se meta conmigo, ¿ya? Eso puede también ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, allá usted con sus creencias, yo aquí con las mías, ¿ya? A ver, ¿cómo abordamos algo como esto? Que es bastante común, ¿no es cierto? Bastante común, especialmente en esta cultura, ¿no es cierto?, individualista de nuestros días, en donde cada uno cree tener su propia verdad, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus propias creencias, tú allá con las tuyas, yo acá con las mías. ¿Cómo abordaría usted una objeción como esta? Cristian. Siento que estas son preguntas que llevan después de haber explicado la ley o haber dicho la ley, entonces si realmente la persona no tiene ningún interés, lo único que nos queda es ni siquiera hablar de la gracia y que quede por último la palabra que ya fue hablada. No hay que utilizar más nuestro tiempo en esa persona, porque no quiere hablar con la persona, entonces es necia y deja al necio que esté ahí merodeando hasta que en el día del juicio él sepa lo que le espera. Bueno, es una opción, está bien. ¿Alguien más? María Cristina. Pienso yo que sería bueno decirle que a lo mejor sería fácil para uno hacer eso, pero uno tiene una responsabilidad, que a lo mejor él no lo entiende porque en el fondo no sabe que el problema es que no creen porque la Escritura los confronta con su pecado.
sé si es la raíz de, digamos, de toda la defensa que tienen y de toda la argumentación, es eso en el fondo. Entonces, a lo mejor decirle eso, ¿sabes que sí? O sea, para nosotros sería fácil quedarnos el día sábado en la casa, calentito, pero resulta que nosotros tenemos que mostrar amor, el carácter del Señor, aunque tú no creas en Él, aunque no te interese, uno tiene que mostrar el carácter del Señor a las personas. Y esto es una manera de amarte, aunque tú no lo entiendas. Perfecto. Gracias, mi hermana. Hermano Roberto. Sí, lo que pasa es que uno entiende, digamos, el amor de Dios que uno tiene que tener, el amor de Cristo para poder entregar el Evangelio, aunque sean 1000 veces a la misma persona. Pero aún así también la Biblia nos recomienda que no debemos dar las penas a los cerdos. Entonces llega un punto en que nosotros ya debemos tal vez no, digamos, dejar de predicarle, pero sí evocando a otras personas, evocando a otras, porque la contienda después no va a llevar a nada. Y dice el Señor que no debemos ser contenciosos. Si una persona ya rehúsa hasta el último no va a aceptar, nosotros no podemos seguir con esa persona porque realmente a lo mejor podemos evangelizar a otra persona. Porque si se está burlando, se está endurecido, no quiere con nada, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nuestras palabras no le van a romper el corazón, solamente el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo ha hecho, si va a persistir, puede que dejemos aún peor el Evangelio. Pero tendríamos que seguir con otra persona por el momento, no dejarlo de todo, digo, pero sí a lo mejor seguir con otra persona, porque aún así existe eso. Cristo nos dice a no dar la pena a los ciertos. Gracias, mi hermano. Gracias. Jürgen. Bueno, yo solamente para dar otra opción, no es que estoy en desacuerdo con los hermanos. Bueno, esas palabras también me están diciendo de que la ley le ha afectado el corazón, porque le está haciendo efecto. A veces es mucho peor ver a una persona que no le importa y dice, ay, sí, siga diciéndome. Pero aquí la ley está haciendo efecto en el corazón del hombre. Yo seguiría. A ver, siempre depende del caso, de la persona y de lo que me transmite, pero también esta persona me está diciendo de que realmente se siente muy temerosa a Dios. Entonces yo tal vez ahí frenaría un poco la ley, comenzaría a hablar de la gracia. Solamente para incursionar y ver realmente si ese corazón, el Espíritu Santo lo está tocando, y por eso está reaccionando así, o realmente alguien que está rechazando el Evangelio. Amén. Bueno, hermano Samuel y pues hermano Claudio. En el área de venta pasa algo muy similar. Bueno, no es lo mismo, pero cuando una persona rehúsa comprar algo es porque en realidad lo necesita. Acá cuando alguien rehúsa a Cristo es porque justamente, como dijo el hermano, se siente culpable, se siente acusado por la ley. Por lo tanto, ahí ya tenemos que empezar a buscar, a sondear qué es lo que le causó ese dolor y empezar a hablar con amor y empezar a hablar con esta hermosa gracia. Hay dos conceptos, o sea, dos contextos. Uno, que sea una persona, un transeúnte que ande por la calle, que lo vamos a ver solamente una vez, o alguien en la familia. Ahora, si hay alguien en la familia, tenemos más oportunidad de demostrar con nuestros hechos que hubo un cambio en nuestro ser. Antiguamente quizás nos comportábamos de otra manera. Podíamos hablar de Dios, pero seguíamos haciendo lo mismo. Pero en cambio, ahora hablamos de Dios y lo demostramos. Y ahí también es evidencia de que sí se puede hacer un cambio y generalmente, por lo general, estas personas, si son, obviamente ahí ya entramos al tema de que si son escogidos de Dios, van a encontrar a Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Hermano Claudio. Yo creo que haría una mezcla de lo que han hablado los hermanos, porque uno de los temas que postulamos unas clases atrás es ley para el soberbio y gracia para el humilde o el arrepentido. Aquí yo intentaría meter el puñal más adentro. La ley debería poder penetrar, y yo insistiría en que aunque él siga por su camino y yo siga por mi camino, la ley lo va a juzgar igual. Aquí en nuestro país y las leyes que nosotros como hombres tenemos, aunque él siga por su camino y yo siga por el mío, la ley me va a encontrar igual. Por lo tanto, profundizaría ahí y yo no soltaría la gracia hasta que vea arrepentimiento. Amén. Lo que sí, digamos de una conversación, un encuentro evangelístico de minutos a una persona que conocemos en el tiempo. Correcto, sí.
Claro, porque aquí todo lo que se habló después está hablando de la persona como si yo la conozco y le sigo conociendo el evangelio en el tiempo. Pero no hay un punto, está hablando de un punto evangelístico. Claro, sí, eso es lo que yo iba a decir. La verdad es que esta objeción, de verdad, va a ser muy, digamos, dependiente de las circunstancias, ya, muy dependiente de las circunstancias. Sí, efectivamente, como dice el hermano Roberto, quizás lo que yo voy a sugerir a continuación está más bien dado para un encuentro evangelístico más, digamos, natural, digamos, con gente desconocida, ya, con gente que a lo mejor tenemos poco tiempo. Pero yo creo que la figura cambia cuando estamos hablando a lo mejor de un familiar, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de un compañero de trabajo que lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Ahí podemos echar mano de otras cosas. Lo que dice mi hermano Samuel es muy interesante, ¿no es cierto? De pronto nos rechazan alguna conversación, pero muy probablemente nuestra actitud, este es el principio, ¿no es cierto?, que le da Pedro a las esposas con maridos inconversos, ¿no es cierto?, la actitud paciente, ¿no es cierto?, amable, comportarnos como hijos del Señor, eso en el tiempo puede ir abriendo algún flanco en donde la persona ahora esté más abierta a escuchar, porque en realidad esto es otro tipo de justificación nomás, ¿ya? Esto es es una manifestación de la dureza del corazón del hombre, solo dicho de una manera un poquito más intelectual, ¿no es cierto? Pero esto es dureza del corazón, ¿ya? Entonces, con las personas que nosotros tenemos una relación, ya sea familiar o de otro tipo, aquí podemos de alguna manera seguir insistiendo en el tiempo, acompañado con una actitud, con una conducta. Pero en un encuentro evangelístico más casual, ¿no es cierto?, cuando vamos, por ejemplo, a la plaza o una conversación quizás con algún desconocido, podríamos sugerir algo como lo siguiente, ¿ya? Procure presentarle la verdad con mucho amor y preocupación, dígale que 10 de cada 10 personas mueren, que nadie sabe cuándo le toca. Con amor y firmeza dígale, si usted me ve en el día del juicio y todavía está en sus pecados, yo estoy libre de su sangre. Esto es fuerte, pero esto es bíblico. Ya hay, digamos, por ejemplo, cuando el Señor manda a los 70 en la misión a la ciudad de Israel, el Señor Jesucristo les dice, si no los reciben en una casa, ustedes límpiense la suela de sus zapatos, y eso es una señal de yo estoy libre de su sangre, y sigan su camino. ¿Ya? Entonces, esto es, traté de decirle la verdad y usted no quiso oírla. Trate de por lo menos darle un tratado, ¿no es cierto?, para que leer luego, pero no se desanime. Si le ha hablado acerca de la ley, la gracia o el evangelio, Dios usará esta semilla para cumplir con sus propósitos. ¿Ya? Entonces ahí, ¿no es cierto?, evidentemente con una persona que no quiere hablar, no podemos hablar. O sea, es una cuestión básica de una conversación evangelística que emisor y receptor, digamos, estén activados, ¿no es cierto?, que quieran comunicarse. Si no, bueno, ahí usted puede decir algunas palabras en la medida que la persona se lo permita, puede entregar un tratado, puede con amor decir, bueno, voy a orar por ti, considera esta palabra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero siempre con amabilidad, siempre con mansedumbre. No nos vamos a enojar porque las personas nos rechazan, ¿ya? Sino que vamos a tratar, en la medida de lo posible, de dejar alguna palabra, de dejar alguna inquietud, de dejar un tratado, algo, ¿no es cierto? No sé, mira, ahí está mi número, si cambias de opinión, ¿no es cierto?, estaré siempre dispuesto para que conversemos. ¿Ya, mis hermanos? Bien, hasta aquí entonces con... ya. Tengo aquí que tomar una decisión porque tengo dos espacios más y el tiempo apremia. Mire, solamente voy a leer un par de diapos más con una reflexión que yo tengo para ustedes, pero solo en lectura. Yo quería abrirla pero no se va a poder porque tengo un último momento también que quisiera compartir para cerrar este taller de evangelismo. Ya, solamente leo para ustedes. Mire. El gran temor de un encuentro evangelístico, el fracaso, ¿ya? ¿Y si me gritan? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si me rechazan? Mire, solo hay 3 posibles resultados de cada encuentro para testificar. Número 1, la persona puede arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. El mejor de los resultados. Número 2, la persona puede rechazar a Cristo y el evangelio y le puede rechazar a usted, ¿ya? La persona puede rechazarle de pronto de una manera hasta
nos puede ofender, ¿ya? Ese puede ser un segundo escenario, ¿ya? Hay personas que reaccionan mal incluso cuando uno quiere hablarles del Señor, que nos quieren ridiculizar, se quieren burlar. Y un tercer escenario, la persona puede oír el Evangelio, considerarlo y salir presándolo. O sea, sembramos una semilla que esperamos en el Señor en algún momento de su fruto. Esos son los tres escenarios que siempre van a ocurrir en un encuentro evangelístico, ¿ya? Siempre uno de estos tres escenarios se va a dar. ¿Cuántos de estos tres resultados son positivos y cuántos son negativos? ¿Ya? Algunos pudiesen pensar que de estos tres escenarios solamente dos son positivos. El número uno, ¿no es cierto?, que la persona recibe el Evangelio, se arrepiente, confía en el Señor. Y el número 3, donde, ¿no es cierto?, dejamos sembrada la semilla, etcétera, etcétera. Entonces, el resultado negativo sería, la segunda, cuando las personas nos rechazan. Cuando rechazan a Cristo, cuando rechazan el Evangelio, ¿ya? Para algunos eso sería un escenario negativo y mayormente los cristianos no predican el Evangelio porque le temen a ese segundo escenario. El temor al fracaso, el temor al ridículo, el temor al que nos rechacen, el temor a quedar como ignorantes, ¿ya? Si es así, ¿no es cierto? Aquí hay una primera observación. Si 2 de 3, ¿no es cierto?, nos va a ir bien, entonces, ¿por qué esto no nos anima a predicar más? ¿Por qué no testificamos más? Hay una probabilidad de que 2 de 3 veces que compartimos nuestra fe, habrá resultados positivos. Esta es una buena probabilidad. El 66% de las veces que predicamos el Evangelio, habrá buenos resultados. Mire usted, ¿no es cierto? ¿Ya? Mire usted, ¿no es cierto? 2 de cada 3 veces vamos a obtener muy probablemente, según la ley de la probabilidad, ¿no es cierto?, buenos resultados. No obstante, mi amado hermano, centrémonos en esa segunda opción cuando nos rechazan. No obstante, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que aun cuando la gente rechaza el mensaje del Evangelio que le predicamos y nos rechaza a nosotros como portadores de ese mensaje, ¿sabe qué? Hay buenos resultados. Hay buenos resultados. ¿Saben por qué? Porque Dios es glorificado en nosotros. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si a usted le rechazan, se burlan, le tiran el tratado al suelo, ¿no es cierto?, lo exponen de pronto ante un grupo de personas. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Y ojo, hay de aquellos que rechazan el Evangelio. ¿Sabe qué? Más que, digamos, quedarnos con un dejo como de rechazo a la persona que nos rechazó, ¿sabe qué? Usted necesita tener misericordia de esa persona. Porque rechazar el Evangelio para esa persona es terrible. Es terrible. ¿No es cierto? Por parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El Señor Jesucristo llegó a decir que hay un pecado, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que eso tiene toda una explicación contextual, no me voy a meter en eso, pero la blasfema con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Señor lo puso en términos tremendos, terribles. No le será perdonado al hombre ni en esta vida ni en la vida venidera. Entonces, horrenda cosa para el que rechaza es rechazar el Evangelio. Horrenda cosa. ¿Ya? Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando hagan esto, no los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. ¿Se acuerda ya con el apóstol Pablo? Saulo perseguía a los cristianos, pero ¿qué dice Cristo? ¿Por qué me persigues? Lo que hacen con usted cuando usted predica el Evangelio y es rechazado, se lo hacen a Cristo. Por eso que usted, más que sentirse, mal porque lo expusieron, porque no me recibieron, tenga misericordia de esa pobre y miserable persona. Porque si no se arrepiente antes de su muerte o antes de la venida de Cristo, duro va a ser el castigo. Es un principio, Jesucristo lo dijo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Jerusalén. Si en otras ciudades se hubiesen hecho lo que se hicieron en ustedes, ¿no es cierto?, muchos se hubiesen convertido. Pero por cuanto no quisieron creer, el castigo será más duro para ustedes
que para lugares en donde hubo mucho pecado. Ese es un principio. Aquellos que rechazan el Evangelio son personas, ¿no es cierto?, que están expuestas al castigo y al juicio de Dios. Por lo tanto, tenga misericordia de esas personas, más que sentirse ofendido porque le rechazan, porque no le rechazan a usted, rechazan a Cristo. ¿Cuál es uno de los temores más grandes que tenemos en un encuentro para testificar? El fracaso, el temor a que la gente nos rechace. Pero la Biblia dice que si nos rechazan por el nombre de Jesucristo, somos bienaventurados y Dios es glorificado. Nuevamente, Lucas 6, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Mire, gozaos en aquel día. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Amado hermano, si a usted lo rechazan, usted entra en compañía de hombres y mujeres de Dios en el pasado que no simplemente le tiraron un tratado al suelo, que no simplemente lo rechazaron, los torturaron, los quemaron vivos. Los pusieron toda una vida detrás de una cárcel, los ejecutaron públicamente, los pusieron delante de las fieras para que las fieras comieran sus carnes. En esa compañía usted entra, en la compañía de los santos de la tierra, de los hombres y mujeres santos que han vivido en este mundo, que van a heredar el reino de Dios. Vuestro galardón es grande en los cielos. En esa compañía usted entra si usted, predicando el Evangelio, es rechazado. Y mi amado hermano, y no sea hallado allá en los que se hallan en Apocalipsis, versículo 21:8, pero los cobardes. ¿Sabe dónde estarán los cobardes? En un lago que arde con fuego y azufre. Allí estarán los cobardes. Pero los valientes, grande es su galardón en el cielo. Entonces, hermanos, predicar el Evangelio no es otra cosa que ganar, ganar y ganar. ¿Ya? No hay manera de perder cuando evangelizamos, aun cuando nos rechazan. Estamos glorificando a Dios y Él nos recompensará por eso. Entonces, si cada vez que testificamos a alguien ganamos, ¿cuál es la única situación en la cual sufrimos pérdida? Cuando no predicamos, cuando no abrimos nuestros labios para proclamar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos cobardes. Allí perdemos, mis hermanos. Allí perdemos, allí sufrimos pérdidas. No cuando predicamos y aún nos rechazan, somos bienaventurados. Amén, mis hermanos. Bien, me quedan 10-15 minutos. Cevita, por favor, mi encargo para ti. Si podemos apagar las luces, no sé si de acá. Hay un pequeño videito que quiero compartir con ustedes y luego hacemos una reflexión final y ya con eso finalizamos nuestro taller de evangelismo. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Escuchen la parábola de la fraternidad de los pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían a menudo para discutir el llamado a pescar, la abundancia de peces y la emoción que les causaba pescar. Les emocionaba mucho pescar. Alguien sugirió que necesitaban una filosofía de pesca. Así que definieron y volvieron a definir cuidadosamente la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas. Iniciaron estudios, investigación y conferencias sobre la pesca. Algunos vinieron de lejos para estudiar diversos tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos obtuvieron doctorados en pescadología. Pero ninguno había ido a pescar. Se formó un comité para enviar pescadores. Cuando los lugares para pescar fueron más que los pescadores, el comité determinó prioridades. Se publicó una lista con los lugares de pesca en el tablón de anuncios en todos los pasillos. Pero, aún así, nadie fue a pescar. Se realizó una encuesta para saber el porqué.
La mayoría no respondió, pero los que sí lo hicieron dijeron que se sentían llamados a estudiar los peces, otros a proveer equipos de pesca y varios a alentar a los pescadores. Con tantas reuniones, conferencias y seminarios, simplemente no tenían tiempo de ir a pescar. Ahora, Jake era nuevo en la fraternidad de pescadores y después de ir a una reunión, fue a pescar y capturó un pez enorme. En la siguiente reunión, Jake contó su historia y fue reconocido por su hazaña. Le dijeron que tenía el don de la pesca. Entonces programaron charlas para que él contara cómo lo hizo. Con todas las invitaciones y su nombramiento a la junta directiva, Jake ya no tuvo tiempo para ir de pesca. Al poco tiempo, comenzó a sentirse inquieto y vacío. Añoraba volver a sentir el tirón de la caña de pescar. Así que canceló sus charlas, renunció a la junta y le dijo a un amigo: «Hey, vámonos de pesca». Y es exactamente lo que hicieron. Y he aquí, atraparon peces. La fraternidad contaba con muchos miembros. Habían muchos peces, pero los pescadores eran pocos. En Marcos 1:17 Jesús dijo: «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Cuando se trata de evangelizar, ¿eres un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Puedes confiar en Él, porque Él te hará un pescador de hombres. Bueno, creo que es bastante elocuente el video, ¿no? No hay ni siquiera que explicarlo. Pero permítanme, mi amado hermano, de finalizar este taller, esta serie de estudios con algunas últimas reflexiones, y quiero terminar también con la palabra del Señor. Hermanos amados, ¿no es cierto?, según lo que veíamos en este simpático video, pero que, como usted se ha dado cuenta, nos muestra una verdad muy importante y un gran error que muchas veces los cristianos estamos cometiendo con respecto al evangelismo. Hermanos amados, no podemos nosotros quedarnos con el conocimiento teórico. No podemos ser cristianos teóricos. No podemos ser reformados, llenos de teología, llenos de conocimiento, llenos de estudios bíblicos, pero no le predicamos a nadie. Amados, esto no puede ser. No puede ser. Somos discípulos de Cristo, somos pescadores de hombres, somos testigos de Cristo, y como testigos de Cristo tenemos una gran comisión que nuestro Señor ha puesto en nuestras manos. Ir y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos. Hermanos, no podemos esconder la luz debajo de un almud. No podemos guardar este gran tesoro en nuestros templos. Debemos ir y predicar, debemos ir y anunciar. Salgamos de nuestra zona de confort. Dejemos de ser, como veíamos en este video, dejemos de ser un pescador que sabe todo acerca del arte de pescar, que sabe todo acerca de peces, pero que jamás sale a pescar. Dejemos de ser un pescador sin peces. Vaya, súbase al bote, entre en el río y por el amor de Dios, lance aquella caña de pescar. Hable con otros del evangelio de Jesucristo. En el poder del Espíritu Santo de Dios necesitamos vencer nuestra indiferencia, vencer nuestros miedos y comenzar a hablar con los inconversos acerca del evangelio. Permítame terminar esta serie, ¿no es cierto?, de los últimos meses, esta serie de evangelismo personal, con una reflexión final de la palabra de Dios. Hermano, por favor, mire, ponga mucha atención en este texto. Mire y observe con atención cómo Pablo veía el evangelismo. Yo no creo que esta deba ser la perspectiva solo de Pablo, o la perspectiva de los apóstoles, o la perspectiva de la era apostólica. No, es que en la era apostólica tenía que ser así. No, mi amado hermano. Esta es la perspectiva cristiana acerca del evangelio. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 16 al 23. Primera a los Corintios, capítulo 9,
verso 16 al 23. Dice así la palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 16 al 23. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, si lo hago de mala voluntad, es como un poco, entre comillas, da lo mismo. Tengo un mandato que me ha sido dado y tengo que hacerlo. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Mis amados hermanos, piensen esto. Es sorprendente que el apóstol que más habló acerca de la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores, es el mismo que predicaba como que si de él dependiera la salvación de los hombres. El mismo que enseñó tan claramente que es Dios el que concede arrepentimiento a los incrédulos, es el mismo que se esforzaba, se humillaba, se gastaba por completo, que estaba dispuesto a todo con tal de que algunos fueran salvos. Hermano amado, déjeme decir algo. Si su doctrina reformada no ha encendido su celo por el evangelismo, su doctrina reformada no es la doctrina de las Escrituras. Por favor, no le dé la razón a nuestros críticos cuando dicen que los reformados han apagado el fuego del evangelismo. No le dé la razón a los que dicen que nosotros no predicamos. No, amado hermano, nosotros que incluso nos jactamos de tener sana doctrina, deberíamos ser los más evangelistas de todos los cristianos. Porque, ¿qué provecho tiene el reino de Dios si la sana doctrina no pasa esa puerta que está ahí? ¿Qué provecho tiene que toda nuestra vida nos pasemos en nuestros templos estudiando el Evangelio si nunca cumplimos con nuestra misión y nunca llevamos a los oídos de aquellos que mayormente necesitan el Evangelio, los pecadores que van rumbo al infierno? Lamentablemente en nuestros días los cristianos se han olvidado de predicar. Ya no es una prioridad en nuestras vidas. Hemos levantado un sinnúmero de excusas para no predicar. Pero le pregunto yo a usted en esta mañana, ¿usted ha sido alcanzado por el Evangelio? ¿Usted es un discípulo de Jesucristo? Bueno, si usted es un discípulo de Jesucristo, la verdad es que no me importa su edad, no me importa si usted es hombre o mujer, joven o anciano, no me importan sus dones, sus talentos, no me importa su personalidad, si es extrovertida, si es introvertida, no me importa si usted es pastor, es diácono o es un hermano común, no me importa si se convirtió ayer o se convirtió hace 50 años atrás. Si usted se considera un discípulo de Cristo, a usted le han sido dadas dos cosas. En primer lugar, le ha sido encomendada una misión, le ha sido dado un mandato: id y predicad el Evangelio.
Id y haced discípulos. Y como dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Si usted es un discípulo de Cristo, esto no es una opción para usted. Esto no depende de algo. Si usted es un discípulo de Cristo, le ha sido impuesta una necesidad. Vaya y predique el evangelio. Y si no lo hace, no lo digo yo, lo dice el apóstol, ay de mí si no predicara el evangelio. ¿Se acuerda usted la parábola de los talentos? Aquel que enterró el talento. Ay de mí si no predicara el evangelio. Pero no solamente le ha sido dado un mandato. ¿Sabe lo que le ha sido dado? Le ha sido dado un espíritu. El Espíritu Santo de Dios. Si usted es un discípulo de Cristo, le ha sido dado un espíritu que la Biblia dice que no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, el mismo que le ha dado un mandato, le ha capacitado con su Santo Espíritu para predicar el Evangelio. El mismo que le dio un mandato ha prometido en ese contexto, en el contexto evangelístico, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, mi amado hermano, ¿quién diera que esta congregación se transformara en una iglesia evangelista, en una iglesia misionera? Que cada miembro de esta iglesia fuera un testigo de Cristo donde quiera que vaya. Mi amado hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor a través de estas semanas, de estos meses que hemos estado tratando de este tema, por favor, yo se lo ruego, que esto no quede allí como conocimiento, como que interesante, como que bueno, que hemos aprendido tantas cosas nuevas. No, mi amado hermano, vaya y predique el evangelio. Vaya y ponga por obra lo que usted ha aprendido. Encomiéndese en las manos del Señor. Fortalézcase en el Espíritu Santo de Dios. El Señor le va a usar, mi amado hermano. Si usted dispone su corazón, mire, el Señor no necesita teólogos que salgan a predicar. El Señor necesita corazones bien dispuestos, hombres y mujeres bien dispuestos, que con lo que conocen la palabra del Señor, vayan a ese mundo inconverso y, como dice el apóstol Pablo, se esfuerce por rescatar algunos que van camino a la perdición, que a través de usted el Señor los salve y los traiga a la reconciliación con Dios. Que el Señor les bendiga. Permíteme orar para cerrar este tiempo. Bendito Dios, buen Padre Celestial, Señor amado, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Estamos